Listo. Bueno, Marcos, bienvenido al podcast. El primer episodio, me alegra muchísimo poder iniciar con vos este proyecto y este recorrido de ir contando la historia de personas maravillosas. Me gustaría iniciar con una pregunta y es saber, al día de hoy, ¿cuál es tu misión de vida? A partir Súper. de hoy y en lo que resta del año y en general. Bueno, Jorge, primeramente felicidades. Yo creo que estas iniciativas son buenas. Los podcasts ahorita están a la orden del día, pero hay demasiado. Entonces yo creo que entrar en este campo es bueno, entrar con un enfoque de la que tú dices que es como también inspirar. Creo que es importante. Entonces, gracias por el honor y felicidades. Bueno, hablando de misiones, yo creo que la misión que ahorita tengo y que pues siempre lo he tenido, pero ahorita está un poquito más fuerte, que quizás es la de inspirar, Mm. comenzando con el libro. Yo daba muchas conferencias, Jorge, y en las conferencias no puedes contar en 40 minutos 40 años de tu vida. Ujú. Entonces sale el libro y el libro tiene una sola ilusión, que es de inspirar a más de algún lector. Eso es como la misión o la meta que ahora tengo, y alrededor de eso de inspirar hay acciones que hago, diferentes acciones, quizás conferencias, quizás libros, quizás emprendimientos, todo eso, inspirar y pues apoyar a las personas, porque creo que es importante a servir y apoyar cuando uno tiene ese espacio o la habilidad de poder hacerlo. Definitivamente. Y cuando hablamos de que tú quieres inspirar, ¿a ti qué te inspira en el día a día o qué es lo que te ha inspirado para recorrer este camino y llegar al día donde estamos hoy? Yo creo que en cada época de tu vida hay diferentes cosas que te inspiran. En este momento me inspira mi esposa, Yana, me inspira mi hija, Yanushka, y me inspira mi hijo, Miroslav, que tiene 2 meses. Mi familia, después obviamente mis hermanos, mis hermanas. Yo creo que ahorita en este momento ya digamos que una madurez un poquito más, en 3 años cumplo 50 años. Yo creo que ya estoy enfocado en esa parte de la familia. Eso es lo que me inspira, eso es lo que me llena. Hago las cosas pensando en ellos. Eso es lo que ahorita me inspira. En cada época era diferente. Obviamente, cuando mis padres estaban vivos, ellos eran mis inspiraciones y realmente Ujú. desde todo el tiempo. Y cuando se fueron, quedé un ratito como que perdido. No es que no tenía metas, pero o visiones o inspiración, simplemente que es un espacio muy grande, no se puede llenar cuando los padres se van. Entonces, ya de eso, pues tengo a mi esposa y a mi familia. Entonces, ahorita realmente lo que me guía es mi familia. Todo lo que hago es por mi familia. Perfecto. Y cuando hablamos de etapas, hablamos de que en esta etapa de tu vida estás enfocado en tu familia. ¿Podrías contarme brevemente cómo han sido esas distintas etapas que han venido previamente en tu vida y en qué ha sido tu enfoque en Sí, esto? mira, yo creo que el enfoque de todas las épocas, por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos, uno de los primeros enfoques que tuve era aprender el idioma. Porque el idioma me abría las puertas a todo lo que era, digamos, Estados Unidos, a la escuela, a carreras, a trabajos y a todo lo que tenía que o que podía hacer, que no podía hacer sin inglés. El inglés rápidamente se volvió mi primera meta. De ahí, pues, a terminar la secundaria, que era súper, súper importante, y de ahí la universidad. Y después de eso, comenzar a trabajar, a hacer lo mejor que podía en mi trabajo, y después a comenzar mi propio emprendimiento, llevarlo a lo más alto que se pueda. Y eso, entonces, en cada una de esas épocas van cambiando, pero siempre la meta. Ujú. Y esa visión es siempre estar en la vanguardia, es siempre tener una visión a largo tiempo. Yo tengo un planes de largo, corto, mediano y largo tiempo. Eso, yo no puedo vivir sin planes. Yo para nada puedo vivir sin planes, pero siempre hay una meta. Entonces, Ujú. cada instancia de mi vida siempre ha sido, pues, esta es mi primera meta y lo alcanzo. Y ya después de eso va creciendo el otro. Y ahorita, pues, es familia. Súper. ¿Y qué se siente ser uno de los emprendedores en el ámbito tecnológico más importantes que son referencia dentro de Guatemala? ¿Cómo es este proceso y cómo llegaste ahí? Pues mira, yo creo que lo de más grande, hay más, hay personas que lo han hecho mejor que uno. Yo a los emprendedores en tecnología o a cualquier emprendedor, empresario en Guatemala, yo les tengo mucho respeto, porque emprender
o tener un negocio en Guatemala es muy desafiante. Las normas no están claras. De donde vengo, digamos, donde estudié, donde tengo mi negocio, que es Estados Unidos, ahí las normas son claras. Ahí esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer y vas. Cierras un negocio en 3 meses y si no da el negocio, pues te dicen, mira, no se puede y no te van a decir, ok, espera, espera y te lleva un año. Eso en Estados Unidos no hay, acá sí hay. Y eso acá a mí me hace pensar, wow, para los empresarios que están acá, que piensan que acá pues es más fácil que allá, no, es lo opuesto. Entonces yo cuando regreso como empresario y comienzo a estar en este mercado, pues me es mucho más difícil. Es mucho más difícil, pero quizás lo que en un momento hizo la historia única es de que yo regresé, habiendo ido y regresé y esa parte es lo que pues en ese momento no era tan común y creo que y como mi campo es tecnología, pues eso es como que entré al 2008, habíamos pocos, hice muchas cosas como para poder elevar el nombre de Guatemala a nivel mundial porque pues mis clientes eran a nivel mundial y eso nos subió mucho el nombre. Entonces, quizás no es tanto ser importante, es más a quienes admiras. Y yo creo que los empresarios guatemaltecos tienen desafíos que sí son muy difíciles. La mía fue muy fácil, realmente, a comparación de lo que tienes las barreras que tienes que vencer acá, porque son muchas. ¿Y cuáles son esos primeros retos que encuentras en el momento que te diste cuenta que tienen los emprendedores en Guatemala, que ya con tus años de experiencia puedes decir, ok, esto se podría hacer así? ¿Cuál serían esos grandes retos que notas que generalmente las personas tienen en común al momento de emprender, ya sea en ámbito de tecnología o en diversos ámbitos? Mira, una de las cosas que yo cuando regresé aquí en el 2003 a Guate, y sigo con esa misma gana, es de que cuando vienes a Guate ves demasiadas oportunidades. Y eso suena un poquito contrario porque decimos que no hay oportunidades, pero la forma que yo pienso, Jorge, es de que donde hay necesidad, hay oportunidades. Y Guatemala tiene tantas necesidades que esas necesidades, cada una de ellas, abre una oportunidad o genera una oportunidad para que alguien como tú, como yo, pueda entrar a solventar esas necesidades. Entonces, cuando lo ves contracorriente, te das cuenta que sí hay oportunidades. Entonces, cuando vine, vi oportunidades en todos los lugares. Yo decía, wow, ¿qué tal si podemos hacer esto? Porque lo interesante de estar en un mundo, en el primer mundo, como Estados Unidos, un país del primer mundo, uno del tercero, en Guatemala, es de que hagamos las cosas aquí en Guatemala, quizás no van a ser las nuevas. Agarras algo de Estados Unidos que ya trabajó, lo localizas o lo personalizas para Guatemala y comienza a trabajar, es una innovación. Cuando realmente yo le decía a unos amigos, decían, miren muchachos, realmente aquí se puede hacer un copy-paste. Me dice, ¿cómo así copy-paste? Veamos lo que trabaja en Estados Unidos, la audiencia que tiene, traigámosla acá y lo más probable va a trabajar. Y eso es lo que yo veo. Entonces, quizás ya no es un copy-paste tanto, pero esa innovación que se está empujando en otros países, otros lugares, ahorita que estamos tan conectados, podemos ver qué trabaja acá, porque acá tenemos necesidades únicas, pero los problemas, la mayoría de los problemas ya se han solventado, ya se han resuelto, entonces lo que aquí necesita es voluntad de querer hacerlo, o alguien que quiera hacer y se meta, las consecuencias pueden ser pesadas, pero las ganancias pueden ser mucho mejor, entonces te arriesgas a algo. Y yo creo que en Guatemala es eso, hay muchas necesidades y nosotros tenemos tantas oportunidades para poder generarlo a nuestro alrededor, a nivel de nuestra comunidad, departamento y país. Eso es como lo veo. Y hablando de que hay muchos puntos de oportunidad en Guatemala donde se puede crecer y se puede tropicalizar muchas ideas que vienen del extranjero y aplicarlas a Guatemala, encontrando soluciones que nos ayuden a todos como guatemaltecos y guatemaltecas, puede que el emprendedor se abrume porque encuentra 1, 5, 20 oportunidades cuando sale al extranjero o cuando empieza a llenarse de cómo funciona el mundo en otros lugares. ¿Cuál es el consejo que le harías a alguien que a lo mejor está viendo oportunidades por todos lados, pero cuál tomar? Porque al final emprender y tomar algo para hacer una solución para las personas es un camino de años. Mira, acá yo creo que pensemos en las empresas actualmente las más grandes del mundo. Las más grandes del mundo son grandes porque pudieron resolver algún problema o pudieron ver alguna necesidad, en este caso a nivel mundial.
Veamos a Luis Bonan con Duolingo. Antes de Duolingo, cuando hizo a CAPTCHA y ReCAPTCHA. Él mismo cuenta que él fue a una conferencia de Google, de Yahoo, y que ellos decían, mira, nosotros tenemos un problema de spamming. Nos llevan demasiadas entradas, necesitamos algo que lo resuelva. Él vio eso y lo agarró, lo resolvió y de ahí comenzó pues a sus aventuras. Entonces, eso pasa a nivel global en el ejemplo del compatriota Luis Bonan. Cuando estamos en nuestras comunidades, la forma de ver, ok, ¿qué es lo que voy a emprender? Es ver esas necesidades en el área local. Si nosotros queremos emprender a nivel local, hay necesidades. ¿Cuál de esas voy a tratar de resolver? ¿Cuál? Y si hay uno donde voy a competir, ¿cómo lo voy a hacer mejor? Entonces, así hay demasiadas necesidades y te puedes abrumar. Pero si comienzas a ver en tu círculo cuál es tu meta, si es resolver algún issue o algún problema o algún desafío en tu comunidad o en tu municipio, en tu departamento del país, ¿dónde estás? ¿En cuál círculo estás? Si estás en tu comunidad, mira las necesidades de la comunidad, cuáles son los desafíos y entrar a resolver eso. Entonces, ya cuando estás súper enfocado, realmente es ya puedes avanzar sin abrumarte de todo lo demás, pero lo que hace a que algo sale adelante es que está llenando una necesidad. Y la necesidad, si existe, la gente va a venir, que lo resolviste y ellos mismos te van a apoyar. Es como suben esas empresas y como te digo, los ejemplos de lo más grande del mundo están ahí, no porque tienen plata, porque tienen una muy buena idea para resolver un problema que sí resolvieron a nivel mundial. Entonces, en Guatemala o en nuestras comunidades, es comenzar. ¿Cuál es la necesidad acá? ¿Cuál puedo yo resolver? ¿Y cómo surge la idea de Shumaki? ¿Cómo se desarrolló desde un inicio hasta la etapa de venderlo? Mira, Shumac es la empresa que yo comencé como una oportunidad para mí. Shumac, que significa flor en Anjobal, uno de los idiomas mayas que hablamos en Huehuetenango. Cuando yo trabajé para mi primer trabajo, yo tengo dos trabajos, que es Shumac y, que es una empresa suiza donde yo trabajé y Shumac. En esta primera empresa sentí llegar al techo. Entonces, la mayoría de las personas lo que hacemos es que cuando llegamos a un techo o cuando tenemos un problema, somos muy buenos para culpar a alguien más, a nuestro jefe, al gobierno, a todo el mundo. Somos muy buenos porque es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando uno se da cuenta que realmente no es todo lo que está alrededor, sino que uno mismo, las cosas cambian. Entonces yo cuando comencé a desesperarme quizás en la empresa donde yo estaba y unas oportunidades que yo quería que no las podía tomar porque se lo daban a alguien más, me desesperé mucho, la calidad de mi trabajo comenzó a bajar, me comencé a frustrar y comencé a buscar otro trabajo. Me llegaron oportunidades, pero cuando vi todos los oportunidades que tenía, decía, bueno, en 3, 4 años quizás voy a estar en la misma situación, que es normal. Entonces yo decía, bueno, quizás es tiempo de poder crear algo más. Si me va bien, súper, y si me va mal, el culpable soy yo. Entonces, cuando tomas las riendas de tu vida, de tu presente, en ese momento y de tu futuro, las cosas cambian. Y Shumac es eso. Shumac es, bueno, en lugar de ir a estos otros trabajos, porque me dieron muy buenas oportunidades, decidí mejor comenzar mi propia empresa. No fue fácil, fue desafiante, pero los guatemaltecos somos trabajadores, somos chispudos, somos pilas, resilientes ante tantos desafíos que hemos y que enfrentamos. Realmente eso creo que fue lo que me levantó y fue como salió Shumac como ese emprendimiento, pero fue mi oportunidad que después creó oportunidades a otras personas en Estados Unidos, en Guatemala. Fue como mi ticket también de regresar o mi boleto de regresar a Guatemala, porque ya teniendo aquí la sede yo podía viajar mucho más a menudo y crear oportunidades para otros jóvenes y eventualmente darles esa oportunidad para que no tengan que emigrar forzadamente como pues me tocó a mí, eso es la penuria migrante que es muy difícil. Entonces, eso es como nace Shumac, es una oportunidad para mí, después para otras personas, y es mi boleto de poder regresar a Guatemala. Y Marcos, en una cena que tuvimos recientemente, tú hablabas de que te rodeas con personas maravillosas que forman al final los equipos para las empresas que tú creas, pero hablábamos también con otra compañero que tú tenías de trabajo, que él me decía, platicando, él dice que él se rodea, pero realmente él es experto en una de sus habilidades en crear equipos. ¿Cómo creas tu equipos de trabajo y cómo conectas a las personas? Mira, uno quiere ser bueno en todo.
y es difícil de ser bueno en todo. Y la única forma de ser bueno en todo es crear equipos. Pero crear un equipo donde sabes cuál es la necesidad que existe, atraer a las personas que crees que van a poder agregar valor a lo que estás haciendo y después estarlos apoyando. Es mucho una gran parte coaching, es mucha paciencia, es entrenar y esa paciencia pues tiene sus límites o no tiene sus límites. Ya con esa meta las personas se van agregando. Y si no, yo siempre digo, mira, yo tengo personas con las que trabajo que han pasado conmigo y yo les doy trabajo, nos ayudamos, pero a mí lo que me gusta es más generar carreras. No siempre se da, pero cuando se da, sí dan un buen fruto. Entonces yo creo que es tener esa meta, tener paciencia y seleccionar a las personas. Lo bueno de que, por ejemplo, en mi experiencia, pues ha sido mucho, he trabajado con mucha gente, y eso me ha dado la oportunidad de ver como un poquito más arriba y ver como la parte de rompecabezas. En un equipo todos somos somos un pedazo de un rompecabezas. O tú llenas la esquina, yo lleno esta esquina, alguien más llena esta esquina. Entonces mi meta o mi rol es ver que todos los espacios que están en ese rompecabezas encuentren la pieza correcta para ponerlo ahí. Es eso lo que hacemos. Entonces, cuando quería, pues yo quería ser abogado. Yo quería ser científico, yo quería ser doctor, pero ya cuando tenía la empresa grande, tuve a científicos, tuve a abogados, tuve a doctores en mi equipo, entonces como que creas algo que tú no puedes ser, pero ya con equipo lo eres todo. Es la única forma, entonces yo creo que eso es parte y pues me ha tocado hacer eso. Súper. El libro Migrante termina con la venta de Shumac y nos quedamos ahí. ¿Qué diría el siguiente capítulo de Migrante en lo que ha pasado desde ese momento y qué ha venido en la vida de Marcos hasta ahora? Mira, Shumac, bueno, en el libro, en el capítulo 27, si no me equivoco, habla de la creación de Shumac. No la venta, porque la venta se hizo después. Quizás se estaba ya considerando si se iba a vender o no, que es otro desafío, porque en mi caso fue más difícil. En mi caso, este es mi bebé. O sea que yo lo creí por 15, 18 años. Tratar de vender algo que es tuyo es muy, muy difícil. Entonces tienes que ver por qué y por quién lo estás haciendo. Entonces yo cuando lo evalué como 3 años antes de llegar a ese momento, era, ok, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la razón? Tengo 1.000.000 de razones, pero mis razones no es la misma razón para mi equipo. O sea que si yo le digo al equipo, mira, ya vende Shumac, bueno, pues súper, estás bien, ¿y nosotros qué? Entonces uno se tiene que poner siempre en el zapato de las personas. Entonces llegué a un momento de que, bueno, yo puedo seguir creciendo a Shumac orgánicamente. Me ha llevado 18 años o me había llevado 18 años para llegar a donde está, otros 18 años para llevarlo más lejos, o formo parte de un equipo mucho más grande y ya el equipo puede tener la libertad de básicamente, yo siempre digo que Shumac para muchos era su primero y su último trabajo. Y la única forma de que pueda hacer su último trabajo es de que tenga un universo más grande y puedan moverse en lugares o en roles que yo, por lo menos en la mía pequeña, no la tenía. Entonces, una de las partes es, ok, si formo parte de una empresa grande, quiero que esa empresa grande sea suficiente grande como para que el equipo que está conmigo, porque habían personas que han estado conmigo por 10 años y más, esa confianza, ¿cómo pueden ellos crecer a nivel personal y a nivel profesional? Entonces la decisión terminó yendo a eso, porque a nivel personal pues era estabilidad familiar, me había casado, mi esposa pues estábamos embarazados, entonces yo tengo un bebé, tenía muy buena razón como para pasar la página, pero para mi gente, ¿cómo iba a ser? Entonces llegamos a que era un crecimiento personal y profesional para ellos. Nos vamos de una empresa de menos de 200 personas a una empresa de 220,000 personas, que es la empresa de publicidad más grande del mundo. Entonces muchas de las personas que entonces estaban en equipo ahorita realmente han salido, sí siguen parte del equipo, pero ya son parte de ese ecosistema de 220,000 personas con oficinas en todo el mundo. Eso es lo que me hizo tranquilo y fue como llegó Shumac. De la negociación fueron muchos años, la decisión fueron muchos años, y yo creo que el próximo libro que podría salir a nivel de emprendedurismo es más tips, porque pues ¿cómo fue la decisión? Cuando vendes a tu bebé, en este caso una empresa, es muy mala decisión a que tú negocies, porque todo es sentimental, todo es personal. Entonces yo lo que hice fue contratar a alguien que negociara esto por mí.
tener un buen abogado, tener un buen financista. Estas personas, el financista te va a dar el espacio para ver todos los números que tienes, todos los centavos que tienes para dar una evaluación. El abogado te va a salvar de cualquier cosa porque los contratos se utilizan cuando pasa un problema. Los contratos no son, somos amigos, firmamos un contrato, no. Los contratos son cuando estamos peleando, porque ahí están las normas. O cuando haya un conflicto, las normas tienen que estar muy claras. Si esto pasa, esto es las consecuencias y ahí firmamos. El contrato no es nada más, ok, súper, estamos felices, firmamos y ya no. El contrato es cuando las cosas van mal. Entonces ahí van las normas, un buen abogado. Entonces tratar de vender tu bebé, no la vendas tú. Contrata a alguien que negocie por ti, que entienda el valor de tu negocio y que sea el intermediario para que alguien más no te vaya a dar un precio bajo que te va a ofender porque va a ser así. Entonces, agarra a alguien que sea neutro, que su trabajo ha sido negociar y que ellos negocien por ti para que tú estés en ese remolino o ese up and down emocional, porque vender tu empresa o vender un emprendimiento que es tu bebé no es fácil y no vas a ser el mejor negociador, aunque eres el mejor vendedor o negociador en tu negocio. Cuando lo vendes no vas a ser el mejor porque tu corazón va ahí, entonces mejor alguien más que lo haga. Esos son quizás parte de los tips que se podrían dar en el segundo libro sobre el próximo paso a lo que ahorita es Shumac. Y hablando de la parte emocional, sales de Shumac y una mente creativa siempre está como en busca de algo más o está como su mente pensando en cosas nuevas. ¿Qué sucedió en ese inter de que pasas de, ok, ya salí de Shumac? No sé si fue un proceso totalmente parcial o fue muy gradual, pero ¿qué pasaba en tu mente emocionalmente y cómo te sentías con esto? Mira, ya cuando firmé el contrato, cuando decidí de que se iba a vender la empresa y ya firmando el contrato, ahí me desconecté la parte emocional. Eso es como se hace. Entonces yo me quedé con la empresa para apoyar en la transición, pero ya la empresa no era mía, ya las decisiones no eran mías. Entonces cuando pasas y firmas el último contrato y te pagan por la empresa, no puedes estar igualmente conectado como cuando era tuyo, porque era tu bebé, ahorita ya no es tuyo. Entonces, si lo tomas, las decisiones que va a hacer en este caso una empresa corporativa va a ser muy diferente a las que tú harías personalmente, porque tú ves este pequeño universo y ellos ven un universo más grande. Y en ese universo más grande, no necesariamente lo que tú piensas que va a funcionar en este local va a funcionar a nivel global. Entonces, te desconectas. Yo cuando me fui de la empresa, pues ya me fui, ya no tenía ningún issue, no tenía ningún problema porque ya cuando venía la empresa ya dije, ok, ya voló, ya camina solo, voy a apoyar la transición, pero ya no es, o sea que ya no hay esa conexión como cuando era mía. Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando hace una venta. Te quedas para que la empresa siga creciendo, para que la transición siga pasando, y lo primero que tienes que hacer es asegurarte que si tú no estás ahí, la empresa sigue. Porque si tú te quedas ahí y la empresa no puede funcionar sin ti, sí, realmente eso no es bueno. Ujú. En un momento mencionaste de que Shumac se volvió también como un boleto de regreso a Guatemala. ¿Qué sentiste esa primera vez que volviste a Guatemala después de tantos años de haber salido? Mira, la primera vez que vine a Guatemala era cuando ya tenía papeles. Fueron 13 años de espera. Quería estrenar mi tarjeta de residencia en ese momento viniendo a Guatemala, porque lo que uno quiere hacer cuando se va forzadamente, lo que uno quiere es regresar, pero sin papeles regresas, no puedes ir otra vez y es muy desafiante. Entonces ya cuando tienes papeles o estás normalizado, ya puedes venir y ir. Y en ese momento, pues yo regresé muy feliz, animado. Las carreteras en ese momento, en 2003, de Huehuetenango para mi pueblo, estaban nuevas. Entonces yo soñé algo de que, wow, esto era totalmente increíble. Yo hasta manejé, así que era un feeling totalmente diferente. Y yo venía con esa mente de que, ok, aquí hay oportunidad, aquí hay oportunidad, aquí hay oportunidad. Lo veo todo el tiempo todavía. Y eso es lo que dice, bueno, en mi primer viaje fue cuando dije voy a regresar, porque había muchos jóvenes talentosos. El talento que tienen son tanto, yo decía, ¿qué tal si vengo, creo una empresa y los especializo en lo que yo estaba haciendo? Realmente la ganancia va a ser muchísimo más fuerte. Y eso fue lo que eventualmente pasó. Entonces yo cuando vine, vi la oportunidad y a los 5 años abrí la empresa, porque vi, bueno, puedo crear ese talento, puedo especializarlos
y en un año pues ya estábamos teniendo más clientes a nivel mundial que los que yo tenía nada más en Estados Unidos. ¿Y el talento cuando viniste a Guatemala, sientes que ya estaba listo para formar parte de Shumac o tuviste que formarlos o guiarlos? ¿Cómo crees que está el talento actualmente en ese momento y hablando del día de hoy? Mira, el talento hay, el talento hay. Es que tanto estás tú decidido para poder compartir el tiempo con ellos y especializarlo a lo que tú quieres guiar. El talento hay, los guatemaltecos somos talentosos, somos inteligentes, somos herederos de una cultura milenaria. Aquí se descubrió el número 0, que sin eso no podríamos hacer esas transmisiones digitales. O sea que nuestro legado es grande, nuestra herencia es grande. Eso a base, eso es importante que todos lo sepamos. El talento existe, pero cuando el talento y quieres crearlos, enfocarlos o especializarlos en algo, eso requiere de capacitación. Entonces, si esa capacitación tú estás dispuesto en hacerlo y en dedicarle el tiempo, los resultados van a ser increíbles, pero esa es la inversión de tiempo que quieres hacer, la inversión de esa capacitación. Entonces, yo cuando vine, vi el talento, sigo viendo el talento, entonces yo decía, bueno, voy a regresar, a mí me capacitaron, yo fui a la universidad, en ese momento yo era también entrenador, era capacitador en la tecnología que yo trabajaba, entonces yo sabía exactamente cómo escribir manuales, cómo dar instrucciones, cómo enseñar, eso yo trabajé mucho en la primera empresa que yo estuve haciendo eso, entonces en lugar de capacitar otras personas, yo decía, voy a capacitar a mi propio equipo, y es lo que pasó. Entonces, el talento existe. El talento en todo el país existe de jóvenes guatemaltecos que también tienen sueños y tienen metas, pero si tú no tienes la paciencia de enseñarles, entonces no vas a tener personas que pueden ser buenas en lo que tú quieras hacerlo. Entonces la clave es, hay talento, pero si lo quieres especializar, dale las herramientas o el tiempo. Es lo único que necesitamos en Guatemala. Súper. Y Marcos, avanzando un poquito en la trayectoria de tu vida, hay muchos caminos que siento que las personas pueden recorrer dentro del mundo empresarial y tú decides tomar una vertiente que es crear una marca personal, contar tu historia, contar quién eres, de dónde vienes, inspirar a más personas. ¿Por qué decidiste tomar esto que puede ser un punto incómodo para muchas personas y sé que en algún momento también te pudo haber causado alguna incomodidad o dudas o muchos retos también? ¿Por qué decidiste abordarlo y qué retos y oportunidades encontraste dentro de esto? Mira, yo creo que la decisión no fue tanto mía. Yo cuando primeramente decidí regresar a Guate ese 2008 y que abrí a Shumac acá y que ya iba a venir más a menudo, mi mamá se asustó, mi papá se asustó porque nosotros nos fuimos, porque a mi papá lo iban a matar. O sea que nos fuimos para salvarnos la vida de lo que estaba pasando acá en ese momento. Yo sé que no había guerra ya en el 2008, pero habían secuestros y muchas cosas. Entonces mi mamá decía, pero mijo, ¿cómo es que nosotros salimos de Guatemala salvándonos y tú te quieres regresar? Eso a ella le preocupó. Entonces fue el primer desafío que tuve, pero obviamente ya cuando estando acá, lo que yo sé de nuestra gente es de que nuestra gente, la misma gente te defiende. La gente dice, si tú vienes a apoyar y la gente te quiere, la gente te va a defender, te va a cuidar. Y eso es efectivamente lo que pasó en ese momento cuando pues yo decidí regresar. Entonces, ese momento, contar esa historia, no lo quería hacer aún porque pues tenía miedo, voy a ser un empresario, entonces, no. Pero ya cuando platiqué con un amigo que yo lo considero como mi mentor, que fue ex juez, es a Luis Fernández Molina, él me decía, mira Marcos, realmente la historia no es tuya, me decía, y yo de ¿cómo así que no es mía? No es tuya, la historia es de migrantes que se han tenido que ir y que tú hayas regresado. Eso quizás es lo único, pero esta historia se tiene que compartir, porque esa parte de ir, luchar y regresar no se hace y es lo que necesitamos. Esa parte de venir de una aldea, de venir de un pequeño pueblo para ir a estas empresas multinacionales y hacer todo lo que hacen no es normal, pero también puede inspirar a más personas. Entonces, hagamos lo que no es normal, y tu historia puede inspirar. Entonces, ya cuando me dijo de que realmente no es mi historia y que esta historia puede hacer a que otras personas pueden alcanzar también esas metas o por lo menos se den cuenta que no es imposible, entonces las cosas cambian. Entonces yo digo, bueno, si hablamos de inspirar,
ya es otra cosa. Y fue ahí donde comenzamos a dar entrevistas y como te comentaba al comenzar, 40 años en 40 minutos no da. Y ahí nace el libro Migrante. Y ahí pues el libro Migrante son 31 capítulos. Cada capítulo, el primero es como 20 minutos, de ahí son 5 a 10 minutos contando los desafíos, pero también contando las soluciones y mostrando que no importa de dónde vengas, todo es posible, y eso es lo que es el libro, y ahí nace el libro. Entonces, nace cuando me dicen que la historia no es mía, y efectivamente la historia no es mía. 31 capítulos, y cuando lees el libro te vas a identificar con más de un capítulo, y con esa identificación es lo que hace que el libro sea también tu libro, y es como nace Migrante. Marcos, tú eres una persona de planes. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona durante este año, te ha emocionado y que viene próximamente para Marcos? Mira, yo tengo muchos planes. Bueno, primeramente tengo mi bebé. Yana y yo tenemos al bebé Miroslav Muwan, de 2 meses. Eso es, cuando yo era pequeño o cuando yo estaba en la secundaria, yo decía, mira, mi éxito para mí ha cambiado en diferentes formas, pero ahorita el éxito que es para mí es tener una familia, poder proveerles y estar con ellos el mayor tiempo posible, especialmente cuando son chiquitos. Entonces ahorita lo que más me emociona es ver a mi bebé con mi hija, que se compartan, yo estando con el bebé, poder apoyar en la casa, estar con mi esposa. O sea que eso para mí es como lo primordial. Eso es basado en todo. Entonces eso es como lo que me hace más feliz. A nivel de otras empresas o otros emprendimientos, tengo muchas. Tengo Café con Causa, que es un proyecto donde pues se vende café y toda la ganancia se utiliza para pagar maestros en la aldea donde yo fui a niño a pepenar café, y en otras aldeas donde hay necesidad. Tengo otro proyecto que se llama Soy Migrante. Soymigrante.com, revista que es el reconocimiento al migrante y la dignificación. El resultado de la migración forzada es el éxodo del talento. Y las remesas se han convertido ahorita como en el ingreso más importante del país, que son casi el 20% del Producto Interno Bruto de Guatemala, que no es sostenible. Sin embargo, todo eso se tiene que reconocer. Y después tengo otro que está saliendo quizás en un mes, que es Mercado. Mercado es un e-commerce que está especializado o se va a enfocar mucho en cosas hechas a mano, en cosas de emprendedores, quizás en área rural, porque lo que me di cuenta es de que hay talento, pero Jorge, también hay productos, lo que no hay es audiencia. Entonces queremos crear audiencia las 24 horas, los 365 días del año, con creadores que son apasionados con sus productos y con clientes. Y la forma de hacerlo es en el mercado, es comercio electrónico, que ahorita nuestra transformación digital pues pasó durante esa dura época de la pandemia, y ahorita las personas ya se están acostumbrando a hacer transacciones online, y es ahí donde viene el mercado. Y ese quizás ahorita es el proyecto donde estoy más enfocado, porque eso es lo que me va a dejar apoyar a más personas y más personas en todo el país, y en algunos productos poder construir el puente entre productos guatemaltecos que llegan a Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Entonces, para ciertos productos, un emprendedor lo va a poder crear desde donde está, y si ese producto no necesita licencia para exportación, entonces se puede ordenar desde Estados Unidos y lo empacas en tu negocio, llega a la parte logística que nosotros ya tenemos organizado, y eso lo entrega a cualquier estado de los Estados Unidos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, y ese proyecto creo que es a nivel de empresas es la más grande que ahorita estoy a punto de lanzar, y creo que va a transformar y revolucionar la forma que hacemos negocios en Guatemala, y va a ser una herramienta muy importante para las pequeñas y medianas empresas y para los emprendedores. Eso es la meta, y la meta siempre es poder apoyar. Perfecto. Se habla mucho del timing al momento que uno crea los negocios, y principalmente en el ámbito digital. No es lo mismo empezar Soy Migrante Mercado ahora, a este año, a haberlo empezado en 2010. ¿Qué oportunidades o qué crees que ha cambiado en el contexto guatemalteco, y qué otras oportunidades crees que las personas pueden encontrar como guatemaltecos, ya sean, hablándolo un poquito
en lo que ha sido como tu círculo, que es la tecnología, ¿qué otras oportunidades crees que las personas, ya sea que quieran trabajar dentro de Guatemala o que quieran buscar oportunidades fuera sin salir de Guatemala, pueden buscar o especializarse para poder crecer tanto en un ámbito educacional, laboralmente y en sus habilidades? ¿Por dónde podrías aconsejar a los jóvenes que ahora están decidiendo buscar una carrera universitaria o han salido, o las personas que simplemente quieren encontrar un nuevo rumbo? Mira, yo creo que allí lo importante es saber qué es lo que uno quiere. Lo que, por ejemplo, yo estoy tratando de hacer es evitar a que otros jóvenes pasen por esa penuria migrante. Muchos estamos viendo el sueño americano. Yo soy resultado del sueño americano. Es bonito, es lo que me ha dado lo que tengo, la herramienta, pero es un sueño que está lejos, que requiere mucho sacrificio y requiere ese rompimiento familiar. Y muchas personas detrás de ese sueño no llegan a ese lugar. Entonces la penuria migrante es real, es difícil, ese éxodo de talento. Entonces, cuando yo veo esa parte, bueno, entonces, ¿por qué nosotros no podemos crear ese sueño acá? ¿Por qué no podemos tener nuestro propio sueño guatemalteco? Y es ahí donde va uno viendo, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Del 2010, por ejemplo, al 2024, la mejor herramienta que tenemos que está a nuestra mano es la tecnología. En los últimos 100 años, lo que se ha hecho con tecnología ha pasado pues toda la historia de la humanidad, desde que se inventó la rueda, por ejemplo, desde que se inventó ciertas herramientas que pues han llegado poco a poco, pero en los últimos 50, 70 años hemos salido corriendo, y de 2010 al 2024 en Guatemala nuestra transformación digital ha sido significativa. Entonces ahorita en el 2010 veíamos televisión todos, con blanco y negro, lo que sea, y el mensaje que llegaba era lo que se quería enviar por televisión o por la radio, era lo único. Ahorita eso ya no pasó, eso ya pasó segundo, tercero, hasta cuarto, quinto lugar, porque en tus manos tienes la oportunidad de seleccionar qué información quieres consumir. Es decir, también que en tus propias manos está la capacidad de poder juzgar a un negocio, juzgar a los servidores públicos que están haciendo trabajo mal, etcétera, o darle crédito a los que lo necesitan, o levantar un buen negocio que de repente sale y lo estás levantando porque tú, como persona, ya tienes el poder en tus manos de poder influir. Eso es lo que ha pasado en los últimos 14 años. En Guatemala eso ha transformado en todas partes, desde la parte de cómo vivimos, cómo nos comunicamos con nuestros seres queridos, cómo pasaron las últimas elecciones. Sé que todo eso ha impactado. Entonces, en Guatemala, cuando ves ese crecimiento y ir tan rápido, realmente el mejor aliado que tienes es la tecnología. Obviamente la tecnología tiene sus pasos positivos y negativos, pero es como cualquier herramienta. Un machete de doble filo te puede herir si lo usas mal, pero si lo usas bien, te puede apoyar porque es más eficiente. Entonces, es tener ese cuidado, pero yo creo que es ahí donde están los padres que pueden apoyar, educar a sus hijos, a sus hijas, porque la educación comienza desde la casa. En las escuelas no es para que eduquen a tus hijos los valores, ahí es para que les enseñen a leer, a escribir, pero los valores que tú quieras darle a tus hijos comienzan en la casa pues sí, realmente desde la casa. Entonces es ahí donde tienes que ver eso, pero lo que ha pasado es grande, y llegamos a un punto donde cualquier persona puede realmente crear grandes cosas, emprender sin tener que moverse de su lugar. Y yo creo que ahí viene el mercado, porque el mercado es eso, puedes trabajar de donde estás y tienes a la audiencia nacional, 18 millones de guatemaltecos como clientes, pero para ciertos productos 350 millones más en el mercado más grande del mundo. Eso es una de las herramientas que creo que están a nuestra disposición, que todavía no lo vemos. De ahí hay un montón de tecnologías que están saliendo, y ahorita uno no puede decir, pues yo no sabía de eso, porque sí, sé que la información no está limitada. Puedes ir si quieres seguir a noticias, puedes ir donde hay noticias creíbles, puedes ir a las universidades que están dando cursos gratis en todo lo que está haciendo, si es en marketing, si es en digital, si es en cómo crear empresas, cómo emprender. Sé que todo eso está ahorita a tus manos en un teléfono y puedes accederlo gratis. Entonces, el avance ha sido muy grande, y el universo
que antes teníamos, que era muy encerrado, ahorita está abierto, y las personas, los jóvenes tienen herramientas. Entonces, ¿cómo lo vas a utilizar? Eso quizás sea el desafío, pero ya las herramientas están. Perfecto. Y para ir finalizando, me quedan un par de preguntas que me gustaría que las personas entendieran tu razonamiento de tus ideas y cómo llegas a esto. Por ejemplo, ¿cómo elegiste el nombre de tus hijos? Esa pregunta está buena. Mira, mi primera hija, ella se llama Yanushka. El segundo nombre fue muy fácil de escoger porque es Lucía, es el nombre de mi mamá. Realmente Yanushka es también nombre de mi esposa, que es Yana. Mi esposa es rusa y en ruso cuando dice Yanita es Yanochka. Entonces yo decía a Yana que quizás Yanochka, que si me dejara mejor llamarla a Yanushka. Y me dice que sí. Entonces cuando estábamos embarazados y sabíamos que era una nena, yo le dije a Yana que la nena debería de llamarse Yana Lucía, porque Yana es el nombre de ella y pues cuando uno tiene a su esposa o su esposa, las mujeres, es tu persona favorita, es la persona que complementa tu vida. Entonces ya en ese momento, pues si tiene un hijo, le vas a poner el nombre de papá probablemente. Bueno, en mi caso ha sido siempre así, el nombre de la mamá, entonces yo le digo a Yana, pongámosle Yana. Y me dice Yana, no, porque pues en la cultura de ella esa no es lo común. Entonces yo le dije, bueno, no pongamos Yana, pongámosle Yanushka. Y fue como llegamos a Yanushka. El bebé ahorita que nace es un poquito más interesante porque tiene un nombre totalmente diferente. El nombre de él no es en español, tampoco en inglés. Yana es rusa, tiene una base eslovaca que es el idioma. Entonces el nombre del bebé es Miroslav, que es eslovaco. Muwan es un nombre maya. Y Antil, pues es un nombre maya también. Entonces el nombre de él está en un ecosistema que están en las raíces, que está la raíz de mamá y la raíz de papá, estando en Guatemala. Por eso que sale a Miroslav, a Muwan Antil. Y para mí eso es muy importante porque yo siempre hablo mucho de la cultura, de nuestras raíces, que sean nuestra fortaleza. Y creo que hablando de eso con Miroslav, Muwan o con Yanushka Lucía, ellas mismas pueden ver qué es lo que es. Yanushka, por ejemplo, ahorita está aprendiendo su quinto idioma a los 5 años y darles las herramientas. Porque los niños, cuando las personas que hablamos 2, 3 idiomas, también estamos pensando en 3 culturas. La riqueza es más grande. Resolver un problema ya no lo resuelves nada más en una cultura, lo puedes resolver en 3, 4, 5. Entonces, lo que yo trato de hacer con mi hija es darle las herramientas que quizás yo no tuve. Pero como enseñarle otro idioma a que hable otro idioma es mucho más fácil cuando son pequeños. Entonces si aquí en Guatemala la mayoría somos mínimos bilingües, porque la mayoría hablan otro idioma, o sea, inglés, o sea, un idioma de los pueblos, un idioma indígena, hay 24 idiomas que ellos pudieran, entonces mínimo somos bilingües. Entonces, muchos todavía no le estamos enseñando esto a los niños. Y tengo que entender que cuando le quitas eso a los niños, le estás quitando una herramienta que va a utilizar, especialmente en un mundo donde todos estamos conectados. Entonces, acá puedes tener a los niños trilingües, con un idioma materno, con español e inglés, y con eso estás realmente conectado al mundo. Y eso es lo que yo hago con mis hijos. Entonces, el nombre está conectado con las raíces y los idiomas, pues es una herramienta que Yana y yo les estamos dando porque además es gratis. Ya más grandes, si les mandamos a que aprendan inglés, por ejemplo, va a costar, o que aprendan español va a costar, o francés en el caso de Yanushka, o canjombal va a costar. Entonces, ahorita tenemos eso, se lo damos y es gratis. Y salen muy pilas en eso. Súper. Y junto a tu esposa Yana, ¿cómo se imaginan el futuro de sus hijos? Quitando la respuesta que viene a primera impresión como laboralmente, o así, ¿cómo se imaginan ustedes el futuro de ellos pensando en cómo ha cambiado tu vida a lo largo de todos estos años en la vida de ellos? ¿Cómo se imaginan ustedes o cómo les gustaría verlos a ellos? Mira, la mayoría de los padres de familia, Jorge, lo que tratamos, lo que hacemos, lo hacemos para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Ese mejor futuro no necesariamente se los vamos a dar. Por ejemplo, yo estoy en tecnología, no necesariamente, pues quizás Miroslav o Yanushka vaya a ser en tecnología. Yanushka, por ejemplo, ahorita está muy artística. Le encanta ballet, le encanta cantar, le encantan muchas cosas que quizás yo no hacía bien, quizás Yana lo hace bien.
Entonces, la meta nuestra como padre es empoderar a Yanushka, por ejemplo, que cuando crezca, ella esté con quien ella quiera estar y no con quien ella deba de estar. Especialmente como es una niña y está creciendo en un mundo que es de hombres, uno tiene que empoderarlas porque queramos o no, sí, el mundo es de hombres. Está gobernado por hombres, está liderado por hombres y en el Medio Oriente ni se diga. Entonces la meta nuestra es de que ella esté empoderada y ese empoderamiento es en su carácter a que ella pueda hacer lo que ella quiera hacer, a lo que ella quiera soñar y que alcance eso y todo lo demás que esté ahí como ella quiera. Y a Miroslav, que él tenga ese respeto, que él pueda respetar a sus semejantes para poder seguir saliendo. Pero entonces nosotros no necesariamente lo estamos preparando como para ser empresarios o para hacer... No, los estamos preparando para que sean empoderados y puedan hacer lo que ellos quieran hacer y no lo que ellos tengan que hacer, que es lo que, por ejemplo, a mí me tocó. Entonces, eso es lo que Yana y yo tratamos, darle las herramientas y obviamente educación es una de las herramientas más asertivas, se los estamos dando. Los idiomas se los estamos dando. Yanushka tiene 3 pasaportes, se los estamos dando. Entonces, todas las herramientas que se le puede dar a que ella sea fuerte en un momento, en el futuro, se lo estamos dando porque este es el momento que se lo podemos dar. Entonces, empoderar para que puedan hacer y alcanzar sus sueños y no tanto decirles esto es lo que tienes que hacer porque pues cada uno sale diferente. Marcos, haciendo un pequeño paréntesis ahorita, aprovechando que creo que es importante compartir este mensaje y esta idea. Cuando hablas de que estamos en un mundo de hombres, que estamos en un proceso de cambiarlo, de irlo modificando, y hay muchas personas que a lo mejor ahorita están empezando a crecer sus negocios, están empezando a formarse como empresarios, están empezando a estar en el momento, ok, necesito formar un equipo, necesito empezar a contratar personas. ¿Cuál crees que sería ese camino o consejo que le podrías dar a los y las empresarias que en este momento necesitan crear sus equipos y cambiar esa percepción de que generalmente todos los puestos directivos o primero se toma en cuenta a un hombre frente a una mujer? Mira, yo creo que en esta generación, especialmente en la joven, eso ya poco a poco se está saliendo, porque nos estamos dando cuenta que efectivamente el mundo no es nuestro como hombres, el mundo es de los dos. Y resulta que la mujer realmente es más poderosa, es multitask, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, nosotros no. Una mujer piensa no nada más en ella, piensa en todos. Y si es mamá, es aún más importante. Inclusive el pilar del hogar usualmente suele ser la mamá. El papá está ahí, pero el papá no puede liderar tanto sin que detrás está un pilar que es grande. Mi mamá, mi abuela, mis bisabuelas, notablemente han tenido un rol que ha transformado la familia. Entonces, lo único que estamos haciendo y que esta generación está dando es dándoles crédito, finalmente, porque antes sabemos que hay libros que fueron escritos, cosas que fueron inventadas por mujeres, pero con esa sociedad le pusieron el nombre de hombres, porque no podían salir eso. Pero ahorita lo que estamos es transformando eso y dar el crédito que se merece las personas, las mujeres o los hombres. Entonces llegar a ese momento en el cual trabajamos como equipo, hombro a hombro, se dice acá en Guatemala, y eso es a lo que estamos llegando. Entonces, cuando ves en ese mundo, ya los puestos o los roles que estás escogiendo ya no se basa en ser hombre o mujer, sino que se basa en quién es capaz de hacer esos labores. Entonces, tienes definido bien lo que quieres, el rol nuevo para la que vas a contratar, por ejemplo. Entonces, ves el rol, ves la capacidad. Ya no ves si es mujer o es hombre, sino que mira, si quien resulta que lo haga mejor es hombre, pues lo toma el hombre, o si es una mujer, pero ya es irrelevante si es mujer o hombre, sino que te enfocas en el skill. Y es la forma de cómo puedes crear una empresa que puede sobresalir. De lo contrario, vas a seguir y te vas a limitar y tu crecimiento va a estar muy limitado porque no vas a llenarlo basado en lo que las personas son capaces, sino que en lo que estás pensando, y eso pues en este mundo, especialmente en el futuro, ya no te va a dar buen fruto. Genial. Y quisiera terminar con 2 preguntas. La primera es, eres una persona que ha trabajado tanto por Guatemala, referente tanto en ámbito empresarial como dando empleo, enseñando a las personas bajo el ejemplo, siendo un autor súper exitoso en el país.
y dando conferencias, ayudando a emprendedores, dando un ejemplo súper positivo y buscando esa transformación de Guatemala en pro de un avance, de que se vaya construyendo una mejor Guatemala. ¿Cuál es tu visión o cómo te gustaría imaginarte a Guatemala dentro de 10 años o el plazo que quisiéramos ponerle? Pero ¿cómo te gustaría ver a esa Guatemala, la población, la visión que tenga el mundo también externo de Guatemala? ¿Cómo te gustaría verla? Mira, yo tengo un sueño guatemalteco y mi sueño guatemalteco está muy, muy definido. En mi sueño guatemalteco veo a la educación innovar con tecnología, veo a que los niños tengan acceso a esa educación de calidad, que esté basado en los méritos y no necesariamente, bueno, te toca ir a esto, hacer esto. Esa educación yo visualizo que la desnutrición crónica finalmente no existe porque aún en este momento está matando a niños. Mi hermana murió de ello hace 50 años, entonces yo tengo ese sueño donde no exista eso ya. Tengo también ese sueño donde nuestros recursos naturales como nuestros lagos, nuestros ríos estén sanados, porque ahorita se están afectando mucho, la estamos contaminando, estamos terminando con los recursos más importantes ahora y en el futuro. Pero eso se puede solucionar. Entonces yo veo eso donde se están sanando, también veo a donde los emprendedores tengan las herramientas. Ahorita cada emprendimiento que comienza, el 70% de esos en 2 años se mueren. Y después en otros 5 años, otro 20%, de ahí nada más llega a 5% después de 5 o 10 años que llegan como a crecer. Eso no quiere decir porque la gente no tiene talento, no. Eso simplemente quiere decir que no tienen acompañamiento. Cuando empieza una empresa y pasa al próximo nivel, usualmente en ese próximo nivel necesitas una inyección de capital, porque las oportunidades llegan. Entonces, para tomar una oportunidad más grande, tienes que invertir. Y es ahí donde usualmente los negocios no tienen ese acceso a esos créditos o esos acompañamientos. Y yo creo que yo veo una Guatemala donde sí exista ese acceso. Lo más importante es la gente que quiera emprender. Y en Guatemala es de los países más emprendedores del mundo. Entonces, porque acá o nadamos, pero no existe ese acompañamiento. Entonces, yo veo esa parte donde hay acompañamiento. Veo también esa parte donde esta migración forzada, de la cual yo pues fue víctima de mi familia y tantos guatemaltecos que están saliendo, también cese de ser. La migración es un derecho humano, pero la opcional, la forzada es la que queremos hacer. Entonces yo veo ese Guatemala transformado, esa Guatemala donde todos valgamos iguales y donde todos tengamos la herramienta. Estamos a 2 horas del mercado más grande del mundo. A que eso se conecte y que podemos estar aprovechando eso, también es algo que creo que va a transformar a Guatemala. Entonces yo sí creo y veo una Guatemala mucho mejor. Yo sé que en el momento que estamos pasando vemos grandes desafíos y vemos, bueno, de que Guatemala pues no va a salir, pero si vemos a Guatemala del 80 al 2000 y del 2000 acá, las cosas han mejorado, simplemente que no ha sido muy rápido porque pues nuestros administradores públicos son malísimos. Sin embargo, Guatemala sigue porque tiene a su gente. Entonces, yo sí tengo esa fe y ese es mi sueño guatemalteco. Y para finalizar, creo que esta pregunta eres la mejor persona que puede contestarla y principalmente dar este mensaje a los jóvenes y también personas adultas. ¿Qué mensaje le darías a esa persona que el día de hoy o esta semana se ha visto en la posición de estar pensando en si dar el paso o tomar la decisión de migrar o no migrar? ¿Qué mensaje le darías a esa persona que en ese momento te escucha y está reflexionándolo y tiene mucha familia que dejar, tiene muchas cosas que dejar, pero en su mente tiene un sueño? ¿Qué mensaje le darías a esta persona? Mira, esa es una pregunta muy compleja y el mensaje que yo le puedo dar no es tanto un mensaje. Cada persona tiene su propia decisión. Si alguien lo ha decidido, no va a tomar mi mensaje porque está viviendo sus propios desafíos, su propia vida. Quizás no tiene comida, quizás su hijo esté enfermo, quizás su hija está enferma. O sea que las consecuencias o las circunstancias son únicas en cada familia. Si se va, yo lo que le diría, mira, que recuerde por qué se fue,
que recuerde por qué está tomando las acciones que está haciendo. Y si no se va, se queda, que vea cuáles son las oportunidades que existen, porque otra vez te digo, hay necesidades y cuáles son esas necesidades que va a querer enfrentar para poder solucionar. Entonces, en esta vida, nada, absolutamente nada es imposible. Cuando ves que tu problema es el peor problema de todos, y si lo comparas con otros, no es peor, porque hay problemas peores, hay desafíos más peores que está pasando, estás enfermo, te vas a poner bien, hay enfermedades terminales que están más pesadas, pero aún con eso hay esperanza, porque lo que dicen es que hasta la muerte tiene un lado positivo. Yo no creía eso hasta que vi a mi mamá sufrir de cáncer, gritar. En un momento yo le pedí a Dios que me la llevara porque ya era suficiente. Entonces ya cuando se murió mi mamá, había una paz, había una tranquilidad que uno dice, wow, hasta la muerte tiene eso. Es eso. Entonces, las personas que quieren hacer estas decisiones, es una decisión que ellos toman en su mesa familiar. Cual sea esa decisión, que recuerden en qué están pasando y que recuerden que su problema o el desafío que están enfrentando no es el peor, porque hay desafíos más grandes que otras familias están pasando. Entonces, yo no le puedo decir, ve o no te vayas, porque es difícil. Yo me fui, mi familia se fue, entonces yo ¿qué tal si le digo no te vayas? Pero si mi familia se fue y así se salvó, esas decisiones son muy, muy familiares. En una mesa como la que estamos ahorita se toman, y al tomar, pues se tiene que tomar de que si te vas a dejar a la familia, vas a dejar a mamá, papá, o etcétera. Entonces el rompimiento de familiar, ¿qué es lo que va a pasar? Y si te quedas, ¿cuál es el desafío que quieres enfrentar para poder generar esos ingresos que te están poniendo en una situación donde quieras a migrar forzadamente? La migración forzada es mala, requiere mucho sacrificio, y a veces ese sacrificio las personas pierden la vida. Eso es lo que es la migración forzada. La migración opcional es la que queremos, es la que los guatemaltecos deberíamos de trabajar, porque esta migración, las remesas, no son sostenibles. Las remesas quiere decir que las personas están yendo. El mes pasado recibimos más de 2,000 millones de dólares en remesas, la más alta en la historia de remesas. Eso quiere decir que las personas se están yendo. Entonces, eso sí nos va a causar más desafíos en el futuro del país. Pero a final de cuentas, familia, es decisión de las personas que lo están haciendo. Es una decisión muy difícil, porque es un sacrificio grande. Perfecto. Y respecto a lo que hemos hablado, ¿hay algún último mensaje que te gustaría dar a las personas o alguna última idea que te gustaría compartir? Pues mira, yo siempre lo que digo en el libro es esa inspiración, decirles de que en esta vida nada, absolutamente nada es imposible, que los sueños son gratis. Entonces, si soñar es gratis, soñemos en grande. Es cierto, un sueño pequeño va a requerir menos trabajo, un sueño grande va a requerir mucho trabajo, pero los guatemaltecos, algo que no le tenemos miedo es el trabajo. Muchos trabajamos desde que podemos caminar. Entonces, a que te digan que tienes miedo a trabajar, no. Entonces, si no tienes miedo a trabajar, soñá en grande, transformar tu vida, transformar la de tu comunidad, transformar la del departamento y del país. Entonces, se vale soñar en grande, soñar es gratis. Entonces, transformemos nuestras vidas. Eso sería el mensaje. Perfecto. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Bienvenido y gracias por inaugurar este podcast y bienvenido. Disfruta tu visita por Antigua, por Guatemala. Y felicidades, Jorge. Felicidades y pues éxitos. Estoy seguro que vas a tener éxito porque las ganas ahí están y el trabajo, pues no le tienen miedo al trabajo, de lo que yo sé. Perfecto. Muchas gracias. Super, qué bueno verte nuevamente. Hasta luego. Gracias. Gracias, Marcos, por venir, por participar. Súper. Por apuntarte. Buenísima onda, señor. Me tengo que correr. Yo creo que ya me están llamando. ¿No vas lejos? ¿Te puedo ir a dejar? Pues voy a la Antigua. ¿A qué parte? Pero pues la Antigua, estoy en la Antigua. Voy a ir al hotel. Ah. Sí, acompañan porque yo me voy a perder.